Muchos tuvieron finales felices, otros no. Y la historia que voy a contarte hoy es una de las más tristes, más traumáticas y más estremecedoras que he escuchado. Si eres una persona sensible, te lo digo con toda sinceridad, es mejor que cierres este video ahora mismo, porque lo que vas a escuchar no es ficción, no es leyenda, es real, y fue contada por el único sobreviviente, Pablo, el único que salió con vida de un viaje que jamás debió ocurrir. República Dominicana, 1983. El muelle de Aina. Era el año 1983. En aquellos tiempos, viajar como polizonte se había vuelto común. Cientos de dominicanos, incapaces de obtener una visa, buscaban llegar a Puerto Rico o a Estados Unidos escondiéndose en barcos de carga. Déjame explicarte qué significa irse de polizonte. Era colarse en un barco cuando nadie miraba y esconderse. En las cajas del timón, en los compartimentos más profundos o cerca del motor. Ahí, en un hueco oscuro, sucio y ardiente, permanecían ocultos durante todo el viaje, sin hacer ruido, sin ser descubiertos. Porque si los encontraban antes de llegar al destino, el capitán y la empresa recibían una multa de $10,000 por persona, una fortuna inmensa en ese tiempo. Y para evitar esas multas, muchos capitanes daban una orden escalofriante: si encuentras un polizonte, lánzalo al mar. Los tripulantes filipinos y rusos eran los peores. No dudaban, no preguntaban, solo los tiraban. Pablo recuerda que incluso antes de subir, sintió un mal presentimiento. No sabía por qué, pero algo en su pecho le decía que nada de eso terminaría bien. Ese día, alrededor de 40 hombres subieron a escondidas en las cajas del timón del barco. Todos creían que el destino era Puerto Rico. Un trayecto corto, apenas unas horas. Por eso no llevaron comida, solo un poco de agua, algunas mentas de fruta y masitas, un tipo de galleta dura que engaña el hambre por un rato. Lo que ninguno de ellos sabía era que aquel barco no iba a Puerto Rico. Habían entrado a la boca del diablo, y el diablo estaba hambriento. Primer día, el hambre. Pasaron las primeras horas, luego el primer día. La poca comida que llevaban desapareció. Apenas se atrevían a murmurar entre ellos para no hacer ruido. Perdieron el sentido del tiempo. No sabían si era de día o de noche, hasta que uno de ellos, desesperado, dijo en voz baja: «Este barco no va a Puerto Rico». Y ahí lo entendieron. No sabían a dónde los llevaban. Sin comida, sin agua, sin fuerza. Desde el momento en que subieron, sus vidas ya no les pertenecían. Solo que no lo sabían. La desesperación empezó a tomar control de todos. La deshidratación les quemaba la garganta. Las alucinaciones llegaron. Veían bandejas de pollo frito, platos de arroz con habichuelas, botellas de agua fría, refrescos burbujeando. Uno de los hombres dijo: «Voy a bajar a estirar las piernas». Cuando llegó abajo, miró a los demás y les dijo con voz tranquila: «Si mi familia pregunta por mí, díganles que nos separamos al llegar». Y antes de que alguien pudiera detenerlo, se lanzó al mar, directo hacia las hélices del barco. Por un segundo, solo un segundo, el agua se volvió roja. Después, silencio. La muerte empieza a ganar terreno. Otro de los polizontes dejó de respirar. Murió en silencio. Lo empujaron al agua porque no podían cargar un cadáver ahí dentro. El olor empezaba a sentirse. Y ese fue solo el comienzo. En un solo día, 2 murieron. Y 7 decidieron lanzarse ellos mismos porque ya no podían soportarlo. El aire se volvió irrespirable. Olor a sudor, orina, metal caliente. Luego, olor a muerte. Un hombre empezó a gritar el nombre de su madre fallecida. «Mamá, mamá, ah». Intentaron callarlo, taparle la boca, pero estaba delirando, golpeándose contra todo. Si seguía así,
Los descubrirían. Los matarían a todos. La decisión fue rápida y brutal. Lo tomaron entre varios y lo empujaron hacia las hélices. Un grito, un chapuzón, un instante rojo en el agua. Todavía quedaban unos 20 hombres, pero ya parecían sombras. Respiraban, pero estaban muertos por dentro. 2 más fallecieron sin fuerza para levantarse. El que estaba al lado, al ver el cuerpo inmóvil, susurró: «Yo no voy a morirme así». Y se lanzó al mar. Cada vez que alguien caía, el agua se teñía de rojo por un segundo. Otro se quedó dormido del cansancio y cayó al vacío. Uno intentó bajar. Se torció el tobillo al caer y decidió tirarse también, uno tras otro, como si el barco fuera un monstruo hambriento, tragándose hombres sin piedad. De los 40 hombres que habían subido al barco buscando un sueño, solo quedaban 3. 3 cuerpos vacíos, 3 almas colgando de un hilo. Al día siguiente, uno de los últimos 3 murió. Los 2 sobrevivientes lo miraron, lloraron. Luego se miraron entre ellos. ¿Era eso o morir? Le arrancaron la piel, lo colocaron sobre un motor caliente y lo cocinaron. Comieron de su carne durante días, días que parecían años. Pablo nunca volvió a decir el nombre de aquel amigo. Lo respetaba demasiado, y al mismo tiempo, nunca pudo perdonarse por lo que tuvo que hacer para vivir. Al fin, después de varios días más, el barco llegó a su destino: Noruega. Los tripulantes revisaban el barco antes de desembarcar. Abrieron la sala de máquinas y escucharon una voz tan débil, tan quebrada, que parecía el viento. «Estamos aquí». Cuando entraron, encontraron a 2 hombres cubiertos de grasa, huesudos, temblando. Apenas podían hablar. «¿Hay más personas?», les preguntaron. «No», respondieron. Los subieron a cubierta. La luz del sol los cegó. Uno de ellos, al sentir el aire fresco en la cara, dejó escapar su último aliento. Murió ahí mismo, frente a todos. Solo quedaba uno. «¿Cómo te llamas?», le preguntaron. Él levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas y cansancio, y dijo: «Pablo, el único sobreviviente. Y si quieres escuchar más historias como esta, ya tú sabes. Suscríbete al canal, dale like al video y compártelo con alguien que disfrute este tipo de relatos».